Comenzamos con la segunda parte del tema de estudios de impacto medioambiental de la asignatura de Instalaciones Industriales y Comerciales 2 y vamos a hablar fundamentalmente de definiciones y cómo se lleva a cabo un estudio de impacto ambiental. En cuanto a definiciones, prácticamente hemos visto ya mucho. El medio ambiente, pues es el entorno vital que nos rodea, compuesto por el medio natural, social, cultural, económico y estético. El medio físico y natural, pues es aquel que está compuesto por el medio inerte, aire, tierra y agua, biótico, flora y fauna y perceptual, paisaje. El medio socioeconómico es relativo al medio humano, poblaciones, etcétera, etcétera. Entre ellos encontramos los factores ambientales, que también lo hemos dicho, son el hombre, la flora, la fauna, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, interacciones entre los anteriores, bienes materiales y patrimonio cultural. Ecología, pues es el estudio de la interacción de un medio considerado como cerrado. Es distinto a el ecólogo, es el técnico, digamos, que estudia las interacciones del medio considerado como cerrado, y distinto al ecologista, que es la persona que está pendiente pues del medio ambiente, aunque no es técnico. Capacidad de acogida, pues la condición que tiene el medio para recibir un determinado proyecto. Gestión ambiental, pues son las acciones encaminadas para la utilización del medio ambiente de una forma no agresiva. La autoridad competente sustantiva es quien autoriza el proyecto. En este caso, la mayoría de los proyectos se autorizan por parte del ayuntamiento. La autoridad competente en medio ambiente es la que realiza la declaración de medio ambiente, como ya hemos hablado, o pueden ser las comunidades autónomas o es el propio Estado. Impacto ambiental, pues ya hemos hablado que también es el resultado positivo o negativo de una acción del proyecto que estamos tratando sobre el medio en ese caso, sobre alguno de los componentes del medio ambiente o de medio natural. Impacto de un proyecto es la diferencia neta entre cómo evoluciona el medio con y sin proyecto. Evaluación de impacto ambiental es, por tanto, también lo hemos hablado, es un proceso encaminado a identificar, predecir, valorar, prevenir los impactos de un proyecto, naturalmente, o el efecto de un proyecto sobre la salud y el bienestar humano. Evaluación estratégica ambiental, también la hemos tratado, se refiere al impacto que pueden tener políticas, planes y programas en su caso. Calidad ambiental, que llamamos por calidad ambiental, pues factores, de alguna forma la calidad se mide por factores, naturalmente, que normalmente va entre 0 y 1, siendo la unidad adecuada en este caso para medir. Indicador de impacto ambiental, pues es el concepto asociado a un factor ambiental que es mesurable de alguna forma. Extensión del impacto, pues la parte afectada, la superficie afectada. La importancia de un impacto es la magnitud, medida en unidades relativas, digamos, de un impacto, de forma que los podemos clasificar y ordenar. La fragilidad ambiental es la capacidad o la que tiene el medio para ser deteriorado, naturalmente ante actuaciones que se lleven a cabo. Veamos ahora definiciones que afectan a la tipología de los impactos. Los impactos los podemos, desde luego, podemos ver su importancia desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Para poder verlo desde el punto de vista cualitativo es necesario pues calificar, digamos, los tipos de impactos que hay, así como para la parte cuantitativa hace falta suministrar numéricamente pues cuál es esta importancia del impacto como hemos visto. Bien, ya vemos que la variación de un impacto en calidad ambiental puede ser positiva o negativa. Un impacto lo podemos a su vez clasificar por intensidad, que es el grado de destrucción de un factor. Total, cuando destruye totalmente alguno de los factores del medio, sobre todo del medio ambiente. Notable, cuando tiene una repercusión futura. Medio, si la repercusión es media. Y mínimo, si la repercusión es baja. En caso. Por extensión, puede ser puntual, si estamos en el punto en que estamos. Parcial, una zona determinada, pequeña. Extremo, cuando es una gran parte del medio. Total, manifestación generalizada. Y ubicación crítica, si además coincide con una ubicación peligrosa.
Por el momento de manifestación, pues latente, a corto plazo, aproximadamente cada año se produce, naturalmente a medio 5 años, a largo más de 5 años, por acumulación de impactos continuados. Inmediato es la consecuencia inmediata. Momento crítico cuando además coincide con un tema crítico como puede ser el ruido nocturno, es decir, estamos hablando del ruido nocturno que es inmediato, afección a nidificaciones a medio plazo, plagas a largo plazo, en fin, el momento crítico se produce cuando además actuamos en un momento importante, en un momento crítico. A su vez, por su persistencia se califican como fugaz menos de un año, temporal entre 1 a 3 años y pertinaz de 4 a 10 años, permanente si es más de 10 años la persistencia o la duración. Por recuperación puede ser irrecuperable, como pueden ser las obras de hormigón, la irreversible dificultad extrema para deshacerla, reversible aquellas que pueden generarse con el medio, las regenera el medio natural, mitigable aquellas que pueden paliarse mediante medidas correctoras, recuperable, recuperable puede ser, como dice ahí, irreversible con la acción humana y fugaz cuando la recuperación es inmediata. Relación causa-efecto puede ser impacto directo, relación directa o indirecto, cuando cadena de impactos que determinan de alguna forma, están ligados que determinan de alguna forma. La interrelación puede ser simple, a efectos que actúa simple o acumulativo, se incrementa al acumularse con otros impactos, o sinérgico, cuando el efecto acumulativo de varios factores pues es superior o produce un impacto mayor que la suma de cada uno por separado. Por periodicidad, pues puede ser continuo, discontinuo, periódico, de aparición irregular. Por necesidad de medidas correctoras, impacto crítico, es un impacto no recuperable y que no es aceptable. Severo, cuando con medidas correctoras puede corregirse. Y moderado, no hay necesidad de actuar con medidas correctoras. Bien, dejemos ahora las definiciones y entonces vamos a hablar ahora de las características de cualquier impacto ambiental. ¿Qué características tiene y cómo deben plantearse los estudios de impacto ambiental? El objetivo de un estudio de impacto ambiental, pues eso, de describir y analizar un proyecto determinado, describir el medio sobre el que se va a actuar, prever los efectos del proyecto con sus acciones a través del medio y determinar pues medidas minimizadoras o correctoras compensatorias. Bien entendido que existen medidas compensatorias, es decir, que en impacto ambiental se pueden dar medidas compensatorias de tal forma que, por ejemplo, si tenemos que talar. Bien, el contenido de un impacto, de un estudio de impacto ambiental, podemos pasarlo en 10 pasos. El primero es análisis del proyecto y sus alternativas. Segundo, definición del entorno, inventario y valoración ambiental. Primero se refiere al proyecto, segundo al entorno ambiental. Tercero, hacer una previsión de los efectos. Cuarto, identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes. Quinto, identificación de los factores, cruce de acciones y factores, surge entonces ya la matriz de impacto, valoración cualitativa de los mismos, predicción de la magnitud de los impactos en el séptimo punto, valoración cuantitativa de los mismos, medidas correctoras que hay que intervenir, programa de vigilancia y control como consecuencia de esas medidas correctoras y una memoria de síntesis o resumen. Empezamos a definir cada uno de estos epígrafes que hemos dicho para hacer el estudio de impacto ambiental. Descripción del proyecto y sus alternativas. Pues se trata fundamentalmente de coger datos para el estudio de impacto ambiental, es decir, qué acciones se van a realizar, qué acciones sobre todo van a interaccionar con el medio ambiente, qué componentes del proyecto hay que tener en consideración, cuál es la localización, el calendario, ampliaciones, localización y ocupación espacial del proyecto y por posibles factores de riesgo que puedan afectar al proyecto. Es decir, en una palabra, es ver las acciones que se van a realizar y sobre todo prestando especial atención a aquellas acciones naturalmente que pueden provocar impacto. La segunda parte es definición del entorno, inventario y valoración ambiental. Tal vez sea la parte más complicada de un estudio de impacto ambiental porque se necesitan técnicos de distintas especialidades, medioambientalistas, técnicos que conozcan el proyecto, etcétera, etcétera. Bien, entonces hay que empezar con el ámbito del área afectada, lo físico, los biológicos, socioeconómicos que van a ser afectados, hacer un inventario ambiental, considerar
o conocer el entorno afectado y atender a su funcionamiento. Depende en gran parte de su elaboración correcta del estudio de impacto ambiental y cuáles son las variables adecuadas. Entonces, bueno, pues el contenido será descripción del estado actual del sistema e interpretación de ese estado en ese caso. Previsión de su evolución sin actuación y valoración ambiental de la situación actual y de su evolución. En ese inventario ambiental pues debe recogerse la recopilación de información existente, visitas de campo, entrevistas a expertos, muestreo de las variables, detección de los elementos y factores más delicados y significativos. Es decir, en la parte más complicada, la parte que lleva más tiempo y la parte que hay que tener personas especializadas, sobre todo en un proyecto donde la interacción entre las acciones del proyecto y por supuesto los componentes del medio sean más acusados. Bien, tercera parte, hablamos de previsión de los efectos. Previsión de los efectos es ya comenzar a hacer una previsión de esos efectos en cuanto a hacer listas de factores del medio que pueden ser afectados y listas de acciones provocadas por la ejecución del proyecto. Y luego, pues, hacer una síntesis de todos estos aspectos y de esas interacciones y priorizando y dando una primera visión del conjunto en este caso. Lo normal es hacer una lista de control que recojan la mayoría de las interacciones que son usuales en estos proyectos. Bien, y ahora llegamos ya de verdad o hacemos entrada de lo que hay que realizar. Se trata de identificar las acciones del proyecto, es decir, se establecerá pues una serie de acciones ya definitivas. Lo anterior era una visión inicial, una serie de acciones importantes que ocurren en el proyecto y que hay que tenerlas en cuenta y para luego ver esas interacciones con el medio ambiente. Modifican el uso del suelo, nueva ocupación, desplazamientos de población, etcétera, etcétera. Emisiones contaminantes, pues aire, agua, suelo, que hay sobre el suelo, acciones de almacenamiento de residuos, hay sobreexplotación de recursos, estamos sobreexplotando los manantiales de agua, en ese caso, o los consumos de energía, hay subexplotación de los recursos, bien entendido es que la subexplotación de recursos determina que hay determinados recursos que entonces su incremento provoca también un impacto. Acciones sobre el medio biológico, emigración, disminución de población, exterminio, etcétera. Acciones que determinan el paisaje o que interfieren en el paisaje, topografía del suelo, acciones sobre infraestructuras, acciones que modifican el entorno social y acciones que interrumpen la normativa medioambiental vigente. Para eso, pues las acciones que deben seleccionarse pues son aquellas que tengan significatividad, capacidad para generar alteración, que sean independientes unas de otras, que sean reales, no algunas que nos imaginemos, que sean cuantificables y que sean excluyentes unas de otras. El quinto punto que hemos hablado es identificación de los factores del medio que pueden ser impactados. Es decir, ¿qué factores nos va a impactar? Dividiremos el entorno fundamentalmente en el medio físico y en el medio socioeconómico, puesto que ya hemos visto que la mayoría de los impactos en el medio físico son negativos, mientras que los del medio socioeconómico suelen ser positivos. El medio físico lo podemos dividir en varios subsistemas, como pueden ser el medio inerte, el medio biótico, el medio perceptual, etc. Y el medio socioeconómico y cultural comprende pues, otros diferentes subsistemas, como son territorio, cultura, infraestructuras, medios humanos, etc. Podemos dividir dichos subsistemas para llegar al componente ambiental que puede ser afectado, como puede ser el aire, el suelo, el agua, la flora y la fauna, dividiendo. Los criterios, pues más o menos como dijimos con las acciones, representativos de todos los afectados, relevantes, que tengan cierta relevancia, excluyentes, que se excluyan unos a otros, de fácil identificación y de fácil cuantificación. Para poder clasificarlos hay que saber su extensión, su complejidad, su rareza, de acuerdo con la clasificación que hicimos de impactos antes, representatividad, naturalidad, abundancia, diversidad, estabilidad, singularidad, irreversibilidad, fragilidad,
continuidad, si son continuales, climas, proximidad al punto de más alto valor, interés ecológico, interés histórico y cultural, interés individual, que sean significativos, evidentemente. Aquí tenemos en esta diapositiva pues una lista de acciones y una lista de factores. Normalmente las acciones dentro de esa matriz, y ya me adelanto un poco a una matriz que tenemos que crear, normalmente las vamos a clasificar en acciones de obra, acciones de explotación y acciones socioeconómicas. El proyecto puede ocasionar una serie de obras, de acciones de obra, como son movimientos de tierra, excavaciones, estructuras, etcétera. Y una serie de acciones en la explotación, vertidos, ruidos, desechos, residuos, y por supuesto una serie de acciones en el tema socioeconómico, es decir, creación de empleo, mejora de la actividad económica, aumento de población, etcétera, etcétera, durante dura la obra o bien en la explotación. Mientras que los factores, pues a su vez, pues son, ya los hemos definido, son más claros. Agua, aire, suelo, flora, fauna, paisajes, cambio de población, descenso de actividad primaria, impacto ambiental, impacto visual y cambios de uso de suelo. Es decir, que el agua, bueno, pues habrá que definir qué agua es, cauces de río, mar, lago, etcétera. El aire, pues será la zona de aire o la zona de la atmósfera determinada. El suelo, pues depende de que el suelo es agrícola, el suelo no es válido, el suelo es baldío, etcétera, etcétera. La flora, pues qué tipo de flora es. Eh, Se me ocurre que, por ejemplo, la plataforma logística, pues ha estado parada porque había un campo o una zona, digamos, que es de cría de eh, una serie de flores y de plantas que eran importantes, que luego se demostró que no era tal y pudo continuar, pero el impacto estuvo paralizado eh, por esa presencia de esas flores o de esas plantas. Cambios de población, pues si hay que cambiar la población de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Son todas acciones, digamos, perdón, factores del medio ambiente que están ahí presentes. Bien, y ahora vamos a llegar a la interacción entre acciones con factores. Es decir, estamos realizando una serie de acciones divididas en acciones de obra, en acciones de explotación y acciones socioeconómicas. Y luego tenemos nuestros factores, o bien descritos genéricamente, o bien ya descritos con características específicas del proyecto. Entonces, el cruce, ahora lo veremos, de la acción con el factor determina el impacto. Es decir, por ejemplo, si las pistas y carreteras interaccionan con el suelo, pues entonces tenemos aquí un impacto, evidentemente. Si hay posibilidades de que se produzcan emisiones, digamos, como consecuencia, o sea, la producción de emisiones de la empresa y a su vez interaccionar con la fauna o con el paisaje, pues tenemos otro impacto. Por tanto, estamos hablando del sexto punto, que es el cruce de acciones y factores que dan lugar, como hemos llamado, a la matriz de impacto. Entonces tenemos que establecer esa matriz de impacto, dejando clarísimamente, o bien con un cerito, como hemos visto antes, con una X, el punto donde se produce el impacto dentro de la matriz. Los cruces de elementos del proyecto frente a los elementos que serán afectados por el mismo. Esto pues tiene determinados problemas, como puede ser incertidumbre a la respuesta real del sistema, a lo mejor falta de información suficiente del proyecto, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos que hacer es valorar cualitativamente la matriz de impacto que se puede producir. Las matrices de impacto se cruzan en tablas las acciones con los elementos del medio y estos cruces naturalmente dan origen a un impacto como estamos viendo. Es decir, que recursos del medio ambiente, acciones del proyecto y el impacto que se produce perdón, como consecuencia de ese. Surge entonces, como estamos viendo ya, la matriz de impacto, con todas sus cruces y todos los impactos que se provocan en ese caso, tanto en el medio cultural como en el medio biótico, como en el medio físico, es decir, el medio natural y el medio socioeconómico y las acciones correspondientes del proyecto. Es decir, es la matriz realmente. Bien. En este caso, pues aparecen dos X cuando el impacto se supone que es mayor, aunque el impacto hay que valorarlo una vez ya establecido el tema.
de todas formas, pues hemos hablado de impactos compatibles, que son impactos normales, los impactos moderados, que llevarán 2x, los impactos severos, que llevan ya hasta 3x, en este caso no hay 2 o 2x, significativos o paliativos. Es decir, que en algún momento pues ya estamos de alguna forma clasificando los impactos o dándole cierta importancia, digamos, a la hora de hacer una valoración cualitativa o cuantitativa. La matriz de impacto no es un modelo para realizar un estudio ambiental, sino una forma de sintetizar y visualizar los resultados de todos estos estudios. Sí quiero llamaros la atención de que la matriz de impacto no es exactamente el estudio. El estudio se compone de todos los procesos o de todos los epígrafes que hemos visto, y lo que pasa es que con la matriz de impacto lo que hacemos es una síntesis de la interacción de esas acciones sobre los factores. Bien, con estas matrices pues estimamos las casillas de cruce que nos proporciona la alerta roja, 2 o más cruces en ese caso, identificamos las casillas poco relevantes que no interesan o se pueden suprimir, casillas que no poseen indicador de impacto que sea fiable o tangible en ese caso, y el resto de las casillas son normales, es decir, podrían producirse algún impacto, pero no es normal que se produzca. La matriz de impacto, naturalmente, una vez definidos los impactos o los puntos donde se produce impacto, hay que definir esos impactos y caracterizarlos. ¿Qué criterios seguimos? Pues criterios cualitativos en principio. Esos criterios cualitativos, ¿qué son? De presencia, por ejemplo, notable o mínima, de carácter genérico, positivo o negativo, el tipo de acción directa o indirecta, son los que se producen directamente o hay una acumulación de impactos. La sinergia, simple, acumulativo o sinérgico, impacto sinérgico, es aquel cuya suma es superior a las acciones individuales de cada uno de los impactos que se producen. Temporalidad, corto, medio o largo plazo, se definen así. Duración, temporal o permanente, si son reversibles o son irreversibles a corto, medio o largo, si son recuperables o irrecuperables, si son continuos o discretos, y si son periódicos o aperiódicos. A su vez, la valoración de los impactos, que sepamos, ya lo hemos dicho anteriormente, que le poníamos 2x o 3x, dependiendo que el impacto fuese alto. Compatible, pues es un impacto de rápida recuperación. Moderado, pues es un impacto cuya recuperación tarda cierto tiempo. Severo, cuando la recuperación requiere bastante tiempo y medidas correctoras complejas. Y críticos son impactos impermisibles que no se recuperan, medidas incluso independientemente de las medidas correctoras. Todo esto origina cierta subjetividad que hay que tenerla en cuenta, esa subjetividad que se produce y está ahí y hay que tenerla en cuenta. Una vez visto esto, visto la valoración cuantitativa, vamos a la valoración cualitativa. A la valoración cuantitativa, perdón, hemos visto valoración cualitativa, valoración cuantitativa. Llegamos a la importancia del impacto. Y llegamos a la evaluación del impacto ambiental ya con términos o con números en ese caso. Estos criterios cuantitativos se basan en lo siguiente. Primero, el signo. El signo puede ser positivo o negativo, beneficioso o perjudicial o indeterminado si ponemos una X. La intensidad es el grado de destrucción del factor, que va de 1 a 12, máximo grado de destrucción que es el 12. La extensión puede ser puntual o amplia con valores de 1, 3 y 5. El momento puede ser el tiempo que transcurre de la aparición, largo plazo, menor de 5 años, o sea, largo plazo, medio o inmediato, menor de 5 años. Persistencia, 1 fugaz, 2 temporal, 4 permanente. Reversibilidad, reversible o irreversible con 1 y 2. Recuperabilidad, baja, media o alta con valores de 1 y 5. De tal forma que con estos valores calculamos la importancia del impacto, o el índice total de impacto, o la importancia del impacto, que también se le llama así. La importancia total del impacto, y que lo podemos añadir, digamos, a esa matriz que hemos creado, pues será más o menos, es decir, el impacto será positivo o negativo, 3 veces la intensidad, 2 veces la extensión, más el momento, más la persistencia, más la reversibilidad, más la recuperabilidad, la sinergia, SI,
AC, que es la acumulación, F, que es el efecto, y PR, que es la periodicidad. Podemos hacer una comparación tal como estamos viendo o solamente dejar los 6 primeros factores, que a veces se utilizan los 6 primeros factores: la intensidad, la extensión, el momento, la, eh, la persistencia y la reversibilidad, naturalmente, y abandonar a los otros que son menos interesantes o que hacen que no, comparativamente no son tan necesarios para ellos. O sea, a lo mejor solo utilizamos esos 6 o utilizamos el total, que en la mayoría de los impactos, o en la mayoría de los estudios se utiliza la totalidad de los impactos. Bien, entonces la valoración final de suma de todos los impactos, de 30 a 50, pues será crítico, de 15 a 30 severo, de 5 a 15 moderado y menor de 5 compatible, naturalmente. Habría que restar medidas correctoras, caso de que pongamos las medidas correctoras, no será el valor final del impacto en ese caso. Bien, las medidas correctoras se hacen sobre el proyecto con objeto de evitar que se disminuir o modificar o compensar el efecto del proyecto sobre el medio ambiente, rebajar los impactos intolerables, minimizar todos en general y además aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para mejorar el éxito del proyecto. Siempre es preferible evitar un impacto que corregirlo. Eso lo tenemos que ley, medidas correctoras. Las medidas correctoras son de varios tipos, pero fundamentalmente nos quedamos con 3. Minimizadoras o precautorias, dedicadas sobre todo a alteraciones dentro del proyecto, a la vez que se hace, es decir, minimizamos los valores. Correctoras, que generan para evitar impactos tras el desarrollo del proyecto, se generan para evitar esos impactos. Los minimizan, los corrigen, y compensatorias, que es lo que hablamos, los impactos inevitables que se produzcan, se pueden compensar con otras zonas, restituyendo lo destruido en otro lugar siempre y cuando esto sea posible. Tener en cuenta la viabilidad desde el punto de vista económico, técnico, de eficacia, de eficiencia, coste-impacto, de facilidad de implantación y mantenimiento y control, digamos, a la hora de compensar o reparar el efecto que se produce con ese impacto o hacerlo desaparecer. Bien, y como no puede ser de otro modo, el octavo punto es plan de seguimiento y vigilancia, conjunto de criterios de carácter técnico que tratan de mantener pues, el medio, a pesar de que eh, haya existido impactos, naturalmente, de mantenerlo corregido o modificado como consecuencia de ese impacto. Son medidas realmente que se recogen en la declaración de impacto ambiental. Ya sabéis la resolución que se produce una vez hecha la evaluación y que hay que mantenerlas a lo largo del tiempo para evitar que ese impacto se pueda reproducir de alguna forma. Bien, con lo cual, bueno, pues el resto queda la síntesis o un documento resumen. Evidentemente, después del plan de vigilancia ambiental, como hemos dicho, queda un documento de síntesis o un documento resumen como tenemos. Entonces, la evaluación de impacto ambiental tiene 4 funciones básicas, fundamentalmente, ya refiriéndonos en plan conjunto y obteniendo una síntesis de todo esto. Conocimiento de los posibles impactos que se van a producir. Estudio del impacto desde el punto de vista global, lo que permite una evaluación de los problemas resultantes. Flexibilidad respecto a la normativa legal, ya que se adapta a las características específicas de una obra determinada. Vamos estudiando las acciones que se producen y vamos viendo cómo se pueden corregir. Fomento del consenso, del diálogo, derivado del diálogo entre las partes, información pública, de manera que el proyecto puede llevarse a efecto con consentimiento de todas las personas. La forma de llevarlo a efecto en la fase técnica de impacto ambiental, pues es con las matrices que llamamos de causa-efecto. Son métodos de identificación de impactos donde se colocan las acciones por un lado, los factores por otro, y se ven, como hemos visto, la interacción que se produce entre las acciones y factores. Bien, esto es un ejemplo en concreto, lamento que no se pueda ver en color, pero esto era un paisaje tal vez muy verde, y que se transformó en un paisaje árido como consecuencia de la construcción de una carretera. Un paisaje totalmente árido, os podéis imaginar que hemos pasado de colores verdes a colores marrones.
Bueno, pues estos eran los impactos o las acciones del proyecto y estos eran los medios que están impactados. El estudio de impacto no fue lo correcto o las acciones correctoras no fueron las correctas que veían y por eso se pasó de este punto a este. La matriz de impacto de luego pues tenía un montón de puntos, como estamos viendo, de impactos que se producían en una zona con otra y ya digo, se pasó de ese verde a ese marrón, evidentemente porque no se pudo llevar a efecto las medidas correctoras o el estudio de impacto no era todo lo bueno que debiera ser. Bien, pues ya hemos visto un poco cómo se desarrolla el estudio de impacto ambiental y solamente voy a hablar muy rápidamente de los residuos de la construcción y la demolición. Estos residuos, naturalmente, pues se llevan a cabo o se pueden tener en cuenta de acuerdo con el Real Decreto 105-2008 del Estado de 1 de febrero o el Decreto 20-2001 de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Bien, residuos de construcción, pues son todos aquellos, cualquier sustancia que se produce naturalmente de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 22-2011 de 28 de julio y que su poseedor lo deseche o tenga intención de obligar a desechar y que se genere en una obra de construcción o demolición. Bueno, pues la obra de construcción y demolición marca las condiciones que deben tener esas obras de construcción o demolición para que los desechos claros. Eh, Obra menor, pues es aquella obra que se produce también en domicilios particulares, comercios o viviendas que se están intentando reparar. ¿Quién es el productor del residuo? Pues aquel que es el titular de la licencia urbanística o efectúe operaciones de tratamiento, o de mezcla o de otro tipo y adquiera pues esos residuos. Poseedor del residuo es el que cada momento pues dispone del residuo y que tiene que pensar en cómo eliminarlo o reciclarlo o de alguna forma. El residuo es inerte, aquel que no es peligroso, que experimenta transformación física o química y no produce ningún tipo de actuación sobre el medio ambiente. Los residuos se clasifican en cuatro tipos de residuos. La categoría 1 pues son residuos peligrosos que tienen sustancias orgánicas y que pueden provocar problemas. La categoría 2 son residuos que llamamos de construcción sucio, que no están seleccionados en su origen y no tienen una buena valoración. La categoría 3 son los residuos inertes que no tienen problemas, y entonces, bueno, pues se pueden trabajar de forma separada. Y la categoría 4 son residuos inertes que pueden ser reciclables y utilizables con fines de construcción. Obligaciones del productor de residuos, pues ahí tienen las obligaciones del productor de residuos, se establecen todas las residuos, hacer un proyecto de transporte de residuos y de prevención de los residuos, naturalmente, teniendo en cuenta pues las circunstancias que corresponden a todo esto. Bien, y con esto concluimos esta exposición y hemos concluido la parte teórica y pasaremos a la práctica.